Con el auspicio de Casa Santa María de Grupo Santa María y Admisión 2020, presentamos 24 Horas Central. Que se registrara el primer caso de un contagiado por coronavirus en Chile, el gobierno informó que el total de personas infectadas con el virus en nuestro país alcanza las 3.737 personas, con 33 nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de personas fallecidas llegó a 22. Las regiones con más contagios son la metropolitana, la Araucanía y Magallanes. Ante la preocupación que despierta que se movilice mucha gente entre ciudades por el fin de semana largo de Semana Santa, el gobierno anunció que a partir del próximo jueves a las 18 horas y hasta las 22 horas del domingo se va a disponer de un estricto control sanitario en las vías a la salida de la región metropolitana y del Gran Concepción. Nadie podrá salir de estas zonas, a excepción de quienes cuenten con un salvoconducto equivalente al del toque de queda. Estados Unidos superó los 6.000 fallecidos a causa del coronavirus y registra más de 245.000 contagios. Son las últimas... Precozmente la enfermedad. La importancia radica, llámese Corea o Alemania, ha sido por la identificación, ya sea a través de los test, de los pacientes que están contagiados, de tal manera de disminuir la diseminación del virus. Aunque en Europa este síntoma es uno de los más relevantes, en el Ministerio de Salud sostuvieron que constantemente se están revisando los criterios para la definición de un caso sospechoso de COVID, pero la OMS no ha incluido la pérdida del olfato como criterio para definir esta enfermedad. Las recomendaciones que como Ministerio de Salud hemos determinado para definir un caso sospechoso. Eso es fundamental. Razones por las cuales no lo incorporan dentro de las guías ministeriales, porque saben que en la práctica no sería posible cumplir con eso dentro de la respuesta del sistema de salud. Coronavirus es una nueva enfermedad. Todavía no se sabe cuánto dura la alteración sensorial, si es recuperable el olfato y el gusto o pueden quedar secuelas que se prolonguen en el tiempo. Bueno, hoy día muchas personas francamente no salen a la calle sin una de ellas. Estamos hablando de las mascarillas. Hay muchos tipos y a medida que los contagios aumentan también lo hacen las nuevas versiones. Estas mascarillas, un equipo de protección personal cuyo uso se ha disparado en todo el mundo. ¿Son igual de efectivas todas ante el coronavirus? Presta atención. Si antes no les poníamos atención, hoy son una señal de alerta. Y no es para menos. Las partículas del virus viajan en las secreciones que las personas enfermas expulsan al toser. Por eso, muchos optaron por protegerse. Fue el primer producto que se acabó en las farmacias, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer nuevos diseños y materiales, a pesar de que la OMS las recomienda solo para los enfermos, para quienes atiendan a los enfermos en la casa o en el hospital, y, ¿no es cierto?, en caso de gente que atiende mucho público o que está en situaciones de aglomeración, en el transporte público, por ejemplo, o en cualquier situación que se provoquen aglomeraciones, es mejor utilizar mascarilla. Pero el miedo al contagio disparó el uso de las mascarillas entre toda la población, una barrera efectiva para detener al coronavirus, pero no todas funcionan igual. Vamos a simular un estornudo, presión de un desodorante que es menos que un estornudo. Pasa para este lado. Otro tipo de barbijo que están utilizando como friselina, tela que no debe ser usada para barbijo. Pasa. Friselina común, tela simple. Pasa. Barbijo quirúrgico, por ende los barbijos reglamentarios. No pasa. Quisimos replicar el experimento y para simular un estornudo vamos a usar un spray común y corriente y vamos a ir probando diferentes tipos de material. Partimos con una de las mascarillas más comunes, de papel. Veamos. No, las partículas fueron detenidas. Pasa. Probamos una de algodón con nano cobre. Pasa. Veamos una quirúrgica de 3 pliegues.
No pasa. Una N95, que esta es la certificación, la que utilizan los equipos médicos. No pasa. En este caso impresiona que el spray son gotitas de verdad como las gotitas de Flügger, que son las gotitas que uno elimina al hablar o al toser o estornudar. Hay otras gotitas que son aún más pequeñas. Y que pueden mantenerse en el aire más de 2 horas. Quizás es difícil de imaginar, por eso la televisión japonesa quiso mostrarlo utilizando cámaras ultrasensibles. Así se ve el estornudo de manera normal. Las gotas grandes son visibles y caen al suelo, pero no todo desaparece. Mire de nuevo. Se ven partículas ínfimas que flotan en el aire. Son 100 veces más pequeñas que 1 milímetro. Se llaman microgotas. Son tan livianas que se mantienen suspendidas y no solo se producen al toser o estornudar, también las generamos cuando hablamos en voz alta. Por eso el uso de mascarillas es clave, incluso de las no quirúrgicas, porque son menos eficientes que la mascarilla quirúrgica, sin duda, pero disminuye y filtra una parte importante, disminuyendo la carga bacteriana que se libera la carga viral que se libera en el ambiente. Por eso son tan relevantes para el personal de salud, grupo de riesgo que ahora podría contar con un nuevo aliado. Se trata de mascarillas impresas en 3D con nanopartículas de cobre. Es una mascarilla que es lavable, reutilizable, es de material activo y tiene un sistema de filtros de distintas capas de non-woven polipropilén, también con nanocobre. Lo que se está logrando es que no entres el virus en el fondo a la boca. Acá la tenemos. ¿Pasará también esta mascarilla con impresión 3D la prueba de la blancura? Veamos. 25.000 pesos va a costar cada una. Protección personal que se suma a los escudos faciales que cientos de makers, algo así como diseñadores digitales, están fabricando hace 2 semanas. Todo para prolongar la vida útil de la mascarilla, la N95, que son tan escasas, entonces así se reduce la cantidad de partículas que puedan llegar a la cara y que puedan usar más tiempo, en teoría, la mascarilla N95. Una barrera que además impide que las personas se toquen la cara. Un aporte sin costo que ya está siendo utilizado en muchos hospitales de Chile. La primera línea de contención del coronavirus. Un diputado y un alcalde pretenden que las autopistas no cobren tarifa en horario punta o de saturación por el actual contexto. Menos autos nos justificaría, aseguran, realizar un cobro diferenciado. Es una propuesta que fue apoyada mayoritariamente por los automovilistas, aunque también existen algunos reparos. Cuarentenas obligatorias o voluntarias son el principal factor que explica la importante baja en el flujo vehicular, especialmente en las autopistas. En marzo se registró un 70% de actividad en las vías rápidas urbanas, pero en la última semana ese número bajó a un 30%, la cantidad de autos cayó a un tercio. Por eso una iniciativa parlamentaria busca que las autopistas no cobren con tarifas de hora punta o de saturación. Al no haber congestión, no se justificaría. En esta época, desde el 18 de octubre en adelante, ha bajado la cantidad de uso de la autopista y más ahora con el tema del coronavirus, con esta enfermedad, la gente no está saliendo. Y las autopistas no están no se están dando cuenta de que hay que tomar medidas. Recorrer la autopista central de sur a norte en horario fuera de punta cuesta 3.100 pesos. Hacerlo en horario de tarifa de saturación, casi 4.600 pesos. En el caso de Costanera Norte, la diferencia de precio entre ambos horarios es mayor, más de 4.000 pesos. Además, la tarifa de saturación considera gran parte del día. Hay que ver si la autopista va a querer eso. Y aparte no hay horario punta porque estamos prácticamente en cuarentena y no tendrían por qué, digamos. Sería genial, pues, o sea, no hay tanta gente, estamos todos problemados, hay poca plata. Si ellos pueden ayudar en alguna vez a las personas, sería genial. La solicitud se incluirá en un proyecto de resolución que se votaría la próxima semana y donde se pedirá al gobierno negociar directamente con las autopistas para lograr una rebaja.
En la misma línea, el alcalde de Huechuraba, una comuna donde los vecinos deben utilizar con mayor frecuencia esta infraestructura, presentó un oficio al Ministerio de Obras Públicas para que se considere reducir la tarifa durante los desplazamientos en las mañanas y tardes. Las autopistas deben asumir su compromiso con los ciudadanos y permitir que haya una tarifa base fuera de punta y permita que eso reduzca los costos que ciertamente incurren nuestros vecinos. Sin embargo, algunos muestran reparos para ambas iniciativas. Debido a los contratos, algo como esto requeriría una negociación con las autopistas que tendría que probablemente generar una compensación. Evidentemente, gastar dinero en eso no parece una buena idea. Incluso el anuncio no convence a todos los automovilistas. ¿En qué ayuda si la gente no debería salir hoy día? Deberían estar todos en las casas. Mientras más facilidades den para andar en la calle, la gente la va a utilizar. COPSA, la asociación gremial que agrupa las autopistas, y el Ministerio de Obras Públicas no quisieron referirse a las propuestas, ideas que podrían entregar eventualmente un nuevo alivio al bolsillo de los automovilistas. Con 145 personas muertas y casi 3.400 infectadas, Ecuador se ha convertido en el epicentro del drama sanitario en la región para quienes no pueden enterrar dignamente a sus seres queridos. Esto a causa de los colapsos de los servicios fúnebres. Ecuador, el segundo país más afectado por el coronavirus de América Latina, ha ocupado todos los titulares esta semana en la prensa internacional por el drama para enterrar a los cientos de fallecidos que no aparecen en las cifras oficiales. El número de personas fallecidas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus es de 145. Pero en estas estadísticas no aparecen los cuerpos que esperan por un entierro en las salas de sus casas, en las calles y hasta en canchas de fútbol de los barrios. Estamos aquí en la cancha del Astillero. Aquí le están haciendo un hueco para poderlo enterrar, ya que las autoridades no quieren dar ayuda, ni solución, ni nada. Las autoridades de Guayaquil pidieron que les transfieran la potestad de recoger los cuerpos para enterrarlos, para sumarse a la labor de la fuerza conjunta que se encarga de las inhumaciones. Ya hemos inhumado 100 personas. Hoy día van 50 personas más en el Camposanto de la Aurora. Y así vamos a ir en la Aurora de 50 en 50 y en paralelo. Desde el lunes vamos a comenzar en el Parque de la Paz de Pascuales. De 50 en 50 en Guayaquil se cuentan los muertos que causa la pandemia, que ya ha matado a más de 145 personas en Ecuador y ha dejado a 3.400 infectados. Todos esperando por cama, esperando por oxígeno. Para Blanca Moncada, la periodista cuya investigación destapó el drama sanitario en Guayaquil, hay una explicación sobre la abismal diferencia entre las cifras oficiales de fallecidos por el COVID y los cuerpos que llenan las calles de la ciudad. Y este subregistro deviene de que el gobierno hace pruebas limitadas, tiene un número de pruebas y sobre ese número de pruebas basa sus registros, basa sus muertos y basa toda la información oficial que genera. Desde el aislamiento a causa del COVID-19 que le fue diagnosticado hace varias semanas, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ha pedido al gobierno ecuatoriano claridad con las cifras de víctimas por la pandemia. Estoy designando un terreno grande en la ciudad de Guayaquil para que pueda servir de camposanto y las personas puedan enterrar dignamente a sus seres amados. La última vez que la provincia costera de Guaya sintió el olor a muerte tan cerca fue en el 2016, cuando un terremoto dejó casi 700 muertos, una cifra que las autoridades aseguran que el coronavirus podría quintuplicar. Bueno, todavía hay varios feriados que quedan para este 2020. El más próximo, el más cercano, por supuesto, es la Semana Santa, viernes 10 y sábado 11. Como estamos viendo allí, aparecen en nuestro horizonte como los feriados. En total quedan todavía 16
feriados en lo que resta del año. Si es que contemplamos, por ejemplo, el 25 de octubre y el 29 de noviembre, porque hasta el momento son los días donde se realizaría el plebiscito constitucional y las elecciones primarias de alcaldes y también de gobernadores regionales, respectivamente. Del total de feriados restantes, 7 caen en fin de semana. Bueno, ¿por qué le estamos nombrando esto? Economistas están proponiendo suspender algunos feriados por la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus. La idea es derogar solo por este 2020 algunos de estos días festivos posterior a la emergencia para reactivar de alguna manera nuestra economía. Para mí sería mejor que no se trabajaran los días feriados. Prefiero trabajar. Me arriesgo a los soldados. Opiniones divididas en tiempos complicados, donde se augura un duro golpe a la economía. La proyección no es positiva, menos si todo sigue igual. El comercio, las empresas sufren las consecuencias. Pareciera irremediable, pero siempre se buscan alternativas. Por ejemplo, algunos expertos proponen suspender algunos feriados de este 2020. El objetivo, reactivar la economía con productividad. Porque me imagino que con tanto trabajador que está, digamos, sin poder trabajar, me parece que es algo digno de considerar y de analizar. Hay que sopesar ahí, yo creo que habría que ver un término medio y ver qué feriados se podría suspender, que sean menos, en el fondo que impacten menos al turismo o a ciertas áreas, y otros mantenerlos. Es indudable, la pandemia generó un impacto a la economía mundial, pero claro, quienes viven del turismo sufrirían aún más sin esos fines de semana largos. Quién sabe, si vuelve todo a la normalidad, las familias capitalinas buscarían un respiro fuera de Santiago en días festivos. Es el más apaleado en realidad y sumar una medida que reste posibilidad de movilidad hacia el segundo semestre indudablemente genera o se mide una muy poca empatía con respecto al sector. Para Graciela es importante tener feriados. Es asesora del hogar y trabaja puertas adentro. Es una oportunidad para desconectarse un poco. Sí, yo necesito descansar porque aquí no sabemos cuándo va a terminar esta situación, entonces nosotros como trabajadores de casa particular necesitamos descansar un poco. La productividad no solo tiene que ver con horas trabajadas, sino que con la calidad de esas horas trabajadas. En muchos casos nuestro país falla por la mala distribución del trabajo, hay sobrecarga laboral, de tal manera que el trabajo nos inunda. Los economistas analizan dos factores ante esta posibilidad, los pro y los contra. Los pro es que indudablemente que hay mucho negocio, mucho comercio que cierra los feriados y que tendría la oportunidad de poder abrir, de poder vender. Sin embargo, uno de los grandes contras es de que hay una industria que vive de los feriados, que es la industria del entretenimiento, del turismo, de la gastronomía, que son los más afectados ahora. Estos son los feriados irrenunciables que quedan. De aceptar esta opción, el comercio sí podría funcionar en esas fechas. Un debate por los días festivos donde todos tienen distintos puntos de vista y una apreciación de lo que podría significar. La Unión Europea solicitó a las principales empresas de telecomunicaciones la entrega de datos de teléfonos celulares que permitan hacer un seguimiento a todas las personas como medida anti-COVID-19. Y mientras allá surgen algunas voces críticas frente a lo que sería una vulneración a la privacidad de los usuarios, quisimos anticiparnos e imaginar qué pasaría en Chile si es que se adopta una decisión de este tipo. Mire. China y Corea del Sur han logrado contener la expansión del coronavirus y al parecer el factor más importante fue controlar los movimientos de sus ciudadanos. ¿Cómo lo hicieron? Por medio del cruce a gran escala de datos privados y de geolocalización obtenidos a partir del rastreo de los teléfonos celulares de sus ciudadanos. Intentan rastrear a las personas y verificar que sí se van a mantener o no en cuarentena cuando deben estar en su casa. Europa quiere seguir el ejemplo, no obstante. El primer ministro francés dijo que en Francia, por ejemplo, sería ilegal rastrear a la gente por el celular. Parte del debate que cruza a la comunidad europea, pues en España, por ejemplo, nación muy golpeada por la agresividad del virus, el gobierno ya lanzó un plan para rastrear desplazamientos por vía celular y evaluar así las capacidades sanitarias en cada provincia, aunque todo a partir de datos agregados y anonimizados. Solamente te permite determinar en forma anónima
qué personas se han estado moviendo. Tú no puedes saber que una persona en particular fue la que se movió. Técnicamente bastante fácil. Es solamente una cuestión de pedir los datos a las compañías de teléfono. Las empresas de telefonía, por tanto, pueden obtener estos datos mediante la triangulación de esas antenas de las cuales se sirvió un teléfono celular para su funcionamiento. Dato que circunscribe con un error de un par de cuadras, no mucho más que eso, dónde se encuentra el usuario de dicho celular. Bueno, los números a los que tú llamas, claramente eso también, esa información sí la tienen. Pero las comunicaciones en Internet no es mucho lo que pueden obtener, porque la mayoría de los casos van encriptadas. Ellos no pueden leer la información. Un debate que, tal como ha ocurrido con casi todos los pasos de la pandemia en Europa, podría replicarse en Chile. Mira, técnicamente sí, porque no tenemos ninguna diferencia con lo otro. Usamos la misma tecnología, el mismo tipo de celulares, sistema operativo, todo lo que tú quieras. Igual sería como vulnerar a la privacidad de las personas el tener acceso a sus teléfonos. O sea, del tema de la ubicación está bueno, pero más allá de datos, información personal y esas cosas, ahí no. Todo está en una decisión gubernamental fundada en la excepción constitucional que impone el estado de catástrofe por el que hoy transita nuestro país. Yo sí estoy abierto a que Chile se pudiera tomar una medida así, pero mientras se mantenga la anonimización de los datos. Información más personal, como el detalle de conversaciones o búsquedas, podría llegar, por ejemplo, a manos de los gobiernos a través de alguna aplicación, pero esta tendría que ser descargada voluntariamente por el usuario. Pero no todo se resuelve con tecnología. La tecnología ayuda, pero lo más importante es el comportamiento de cada uno y la responsabilidad que cada uno tiene frente a esa pandemia. Cierra un entendido, queriendo reforzar lo realmente importante, incluso más allá del control que las naciones puedan tener sobre los datos de nuestros teléfonos celulares. Bueno, ha pasado rápido el tiempo, la verdad es que uno no se da cuenta, pero estamos cumpliendo un mes desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Estamos en el estudio con el ministro Jaime Mañalich, que ha tenido un mes de aquellos. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Le hago una pregunta indiscreta, a lo mejor, pero le veo que tiene el ojo irritado. ¿Es algo de cansancio? Yo creo que es falta de sueño. ¿Falta de sueño? Sí. ¿Cómo ha sido este mes, ministro? Ha sido muy intenso, apasionante, pero muy intenso y con una necesidad de estar respondiendo a necesidades que se presentan en cada instante, muy complejo. Ministro, hace algunas semanas, ya no recuerdo si son 2, 3 o incluso al inicio de esta crisis, mostrábamos incluso una proyección que lo conversamos en un off que tuvimos antes, que era una proyección de un epidemiólogo que decía, y ustedes decían que era una información que la tenían como válida, que sin medidas el virus hoy día, más o menos estaríamos hablando de 50.000 contagiados, y las cifras hoy día nos dan 3.773 o 3.737 casos. ¿Qué ha pasado desde el inicio de esta crisis a lo que tenemos hoy día, un mes después, que no se ha disparado la curva en la medida que ustedes mismos decían era el escenario más positivo que tenían? Yo daría una respuesta con mucha prudencia. A ver. Porque el comportamiento de este virus, que es nuevo, lleva 3 meses desde que se conoce en el mundo, del primer caso del 31 de diciembre, hace que cada experiencia que está ocurriendo en el mundo, ilustro China, que hizo una cuarentena tremenda en una provincia, una ciudad, ¿no es cierto? Y dijeron, ya, estamos bien, empiezan a soltar sus medidas y resulta que tienen que declarar otra ciudad en cuarentena, prohibir los viajes porque están rebrotando, una segunda ola. Lo mismo está pasando en Corea. Nadie podría anticiparlo eso. Y en ese contexto, el gráfico ese que usted me mostró, elaborado por un estudiante de doctorado de la Universidad Católica. José Miranda es el autor de esa proyección. Es una proyección matemática, es un cálculo no hecho en realidad con los fundamentos epidemiológicos sólidos y en definitiva, igual que todas las proyecciones basadas en datos muy iniciales, tienen un rango de error que va desde 10.000 casos a 100.000 casos en una fecha determinada, en el caso de nuestro país. Nosotros hemos recibido estimaciones de todo tipo. O sea, en el comité de expertos, me recuerdo una vez con el presidente de la República, el presidente les preguntó a los expertos epidemiólogos, ¿y usted cuánto cree que vamos a tener? No, yo creo que vamos a tener en el peor momento 1,5 millones. Y usted, no, 500.000. Y usted, 20.000. Entonces, es el rango muy los alto, expertos. Entonces, lo que quiero decir es que las proyecciones son muy equívocas y es cierto, a lo mejor gracias a los trabajadores de la salud, gracias a las cuarentenas, gracias a que nos estamos lavando las manos mejor,
no podemos medir el peso de cada una de las cosas que los trabajadores de la salud y la gente está haciendo. A lo mejor ha habido esfuerzos que han significado que esta curva se aplane un poquito, pero Iván, quiero ser súper responsable, no saquemos conclusiones anticipadas. O sea, es perfectamente factible que esta curva se elevara en un momento y hay que mantener la guardia, o sea, confiarse, porque Chile tiene la estadística de letalidad por el virus más baja de América Latina. 0,59 si no me equivoco. 0,50 hoy día. Ya. Comparado con Argentina, que es 2,6. Entonces, no, podemos entrar, y me preocupa, y perdone que use este espacio, me preocupa enormemente porque tengo que decirlo, la gente no está comprendiendo. A ver, cuando usted dice eso, ministro, porque si uno se va a dar una vuelta, va del trabajo acá, yo trabajo en radio, trabajo acá, uno ve las calles están prácticamente desiertas y transitamos en comunas donde hay cuarentena. ¿Usted dice que en general la gente no le ha tomado el peso a esta crisis? Yo creo que no le hemos tomado suficiente el peso y hemos tenido que tomar medidas. Yo recuerdo con dolor cuando constatamos que cuando se suspendieron las clases de los colegios, resulta que el intendente de Valparaíso nos dijo, nos llegaron de repente 60.000 personas que vinieron a sus casas de veraneo, en pueblos pequeños, donde se juntaban en el supermercado a comprar, donde había fiestas como si fuera verano. O sea, aquí no se trata de una medida de restricción de libertades muy dura, muy dura, para que la gente se junte. No, se trata de que haga aislamiento, de que alguien que puede contagiar a otro no lo contagie. Ese es el sentido. Y si bien es cierto que algunas comunas han tenido en cuarentena un comportamiento adecuado, lo voy a decir con todas sus letras. Hoy día una persona me informó de la situación en Temuco, donde claman por respiradores. Queremos más respiradores para salvar la vida y la gente anda toda en la calle, saludándose de mano y esto y lo otro, y no respetando una cuarentena que es una medida estrictísima. Entonces nos dicen, no, pero es que no nos controlan. O sea, quieren que haya un militar, un carabinero en cada esquina. Piensa usted que venimos del 18 de octubre, o sea, en que la gente lo único que reclamaba es una opción a actuar libremente según les parecía. Y actuar libremente según les parece hoy día significa quedarse en cuarentena, sin necesidad de tener que aumentar cada vez más, usted hablaba recién de los teléfonos celulares, eso es una violación de la intimidad tremenda. Ministro, en este mes que transcurrió desde el primer caso, si usted va diciendo de los 3 meses ya que llevamos con el coronavirus presente en nuestra sociedad, ha tenido varias aristas usted complejas para manejar. Una, naturalmente, es el tema sanitario e ir imponiendo las restricciones, sumar a distintos actores a la mesa social del coronavirus y en función de aquello ir tomando las decisiones. Pero también ha tenido momentos públicos algo ásperos. Su estilo, usted sabe, es bien frontal, no lo vamos a descubrir hoy día, y lo ha llevado a decir que el coronavirus puede transformarse en una buena persona. Lo ha llevado a decirle a una alcaldesa, la alcaldesa Maipú, la alcaldesa miente, cuando a lo mejor le podría haber dicho la alcaldesa se equivoca, que en el fondo es una manera distinta de abordar el mismo problema. ¿Le ha jugado un poquito en contra de eso? ¿Esa impulsividad suya? O sea, al margen de lo que es la política sanitaria, ¿no? Sí, yo quiero decir lo siguiente. Tratar de explicar con todas las limitaciones que uno tiene temas nuevos para la ciudadanía. Por ejemplo, que cuando se habla de que la tasa de contagiados es 50 por o 30 por, no estamos hablando de 30%. Es por 100.000. Es por 100.000. Como lo dijimos nosotros ayer claramente. Así es, y por eso lo repito y lo valoro. ¿Por qué? Porque cuando lo llevamos porcentaje estamos diciendo, no es que en Chile haya 19%, es 0,00. Es 19 habitantes, en la licencia es 19 por 100.000. Por 100.000. Entonces, que la gente entienda un concepto así de poco habitual. Nosotros lo repetimos y usted lo hizo anoche y es complejo. Cuando hablamos, a lo mejor en un esfuerzo por hacerse entender, de que desearíamos que el virus se volviera buena persona, normalmente los virus, para sobrevivir, tienen que mutar a ser buenas personas, quiero decir, a matar menos a sus víctimas. Nosotros tenemos muchos brotes de coronavirus en la historia de la humanidad, pero tenemos 3 recientes: el SARS 2003, MERS 2013 y ahora el 2009. 3 mutaciones de un virus coronavirus. El primero tenía una mortalidad de 10%. No podía seguir porque mataba a sus víctimas.
El SARS duró nada. ¿Por qué? Porque 33% de letalidad. O sea, 1 de cada 3 infectados. Bueno, es como el ébola, ¿no es cierto? Produce, no alcanza a llegar, y perdón lo diga cruelmente, que usted se enferme y transmite a otro porque ya murió, fallece. Y en ese contexto, este virus es capaz de producir la pandemia que ha producido precisamente porque su tasa de letalidad es muy inferior a la que se reportó inicialmente en China. Y estamos acercándonos a reportes del orden del 1% de cada 100 enfermos, un fallecido, cuando inicialmente hablábamos de 4. Un virus con 4% de letalidad tiene problemas. Ministro, bueno, y el lidiar con eso, naturalmente, en tratar de ponerlo en sencillo para que la gente muchas veces lo entiende, es donde se producen estas situaciones. Y si uno lo dice en sofisticado, si no, lo no dice así, si los epidemiólogos no lo van a entender. Y si lo dice de otra manera, la gente dice, mire que habla raro. Pero cuando usted le dice a la alcaldesa ambiente, le está diciendo que la alcaldesa no está diciendo la verdad. Es muy claro cuando podría haberle dicho la alcaldesa se equivoca. Puede ser, sí. Ministro, ayer conocíamos este documento que está preparando el rector Sánchez, que lo va a conocer a la mesa social del COVID-19, que en términos más sencillos de trabajo se conoce como el protocolo para la última cama. Y cuando uno ve las experiencias de países como Italia, como España, donde es muy doloroso decirlo, pero los doctores han tenido que elegir a quién salvar y a quién no salvar. Y usted reconoce que el talón de Aquiles de nuestro sistema sanitario probablemente sean los ventiladores mecánicos. Ese umbral de crecimiento de la expansión del virus, ¿en qué momento estima usted que va a tensionar al nivel de salud para hacerlo colapsar y tener que tomar estas decisiones? Muchos pacientes y la incapacidad de poder salvarlos a todos. Yo pienso que es bueno tener ese protocolo. De hecho, se le pidió en la mesa social al rector Sánchez, lo estamos evaluando en el ministerio, pero estimamos que un momento de decisión de la última cama, para ser más exacto, este último respirador, lo usamos en la persona A o B, es una situación que nosotros no deberíamos enfrentar y estamos trabajando fuertemente para que no ocurra. Y no estamos hablando de una utopía, porque es cierto, ¿no es cierto?, que en aquellas naciones que no tomaron medidas de aislamiento o de distanciamiento social, como se llama técnicamente, un mal nombre, pero distanciamiento social, se encontraron violentamente con un pic de enfermedad que, como usted dice, hizo colapsar su sistema. Nosotros creemos que efectivamente este virus va en los próximos meses y años infectar a la mayoría de la población mundial. Citando a la canciller Angela Merkel, 70% de la población mundial. Perfecto. Lo único que tenemos que lograr, y vuelvo al ejemplo de Temuco, que la gente se distancie, porque necesitamos que se enfermen o nos enfermemos de a poco, precisamente para aplanar esta curva de necesidad del sistema sanitario, para el que nos hemos preparado por instrucción del presidente desde el 15 de enero. O sea, encargando respiradores, encargando camas, adelantando la puesta en marcha de hospitales. Ya se puso en marcha el hospital de Ovalle, adelantado, iba a partir en el mes de septiembre. El día lunes parte el hospital de Angol y el hospital de Padre Las Casas, con cada uno de ellos con 30, 40 unidades de tratamiento intensivo, perdón, los dos juntos con esa cantidad. Hemos entregado respiradores hoy día a Punta Arenas, hemos entregado respiradores a Temuco. Yo no creo que nos acerquemos a la velocidad de conversión de máquinas de anestesia al momento, perdón que cambie lo de la última cama por el último respirador, porque cama es un problema menor. Y estamos trabajando, insisto y lo repito, muy arduamente para que ese dilema ético no lo tengamos que enfrentar. Es cierto, y de la mayoría de los pacientes que han fallecido en Chile no han sido sometidos a cuidado intensivo, porque tiene 87 años, Alzheimer avanzado, un cáncer terminal, y solamente 2 enfermos de los 22 que tenemos, perdón, solamente 2 enfermos, uno puede decir, murieron a causa de la infección por coronavirus. El resto, el coronavirus estuvo en ellos, pero murieron de la enfermedad de base. Ahora, ministro, aquí hay una discusión a propósito de cuánto va a durar esta crisis. El ministro Briones habla de una hibernación del punto de vista económico que puede ser entre 3 y 6 meses, pero usted hace un pronóstico que podríamos tener un segundo rebrote, con lo cual no habría un pic a fines de abril o principios de mayo, sino otro también un segundo. ¿Qué tan posible es eso y cuándo sería este segundo rebrote con un segundo pic? Sí, yo distinguiría 2 brotes, dos episodios distintos. El primero es... Que ya lo estamos viendo. El primero lo estamos viviendo, que es cuántas personas contagiadas nuevas tenemos por día y cómo crecen por día. Y estamos teniendo un crecimiento más lento de lo que se anticipaba de, digamos, 280, 300, 370 ayer, 330 hoy.
de ese orden de magnitud. Y eso genera un primer pic en el cual el número de contagiados respecto al día anterior va subiendo y llega un momento en que el número de contagiados sobre el día anterior empieza a disminuir, listo. Eso sería fines de abril, principio de mayo. Lo que se ha dicho es que el vértice de esta pirámide, por llamarlo de esta manera, ¿no es cierto?, el pic de esta curva, según las proyecciones que hemos hecho y con la ayuda de expertos internacionales, debería ser a fines de abril, principio de mayo, en que el número de contagiados nuevos cada día empiece a caer. Ahora, este volumen de contagiados genera un segundo impacto, que es, normalmente los contagiados son personas jóvenes que tienen una gripe, una bronquitis, así, como si le diera a usted el coronavirus, probablemente no pasaría nada. Pero el problema es que usted con coronavirus se junta con otro, un amigo, lo contagia. El otro sufre, ese se junta con otro amigo, listo. Y ese se junta con su bisabuela. Y ahí empieza el problema. Y esa segunda pirámide, digamos, el pic de los bisabuelos o de los abuelos, normalmente es un mes después del pic de los casos. Y es lo que nosotros estamos entrando en este momento a esta segunda curva que se superponen, ¿no es cierto?, de que cada día tenemos más enfermos que se conectan a la ventilación. Estos pacientes de ahora que estamos conectando, en realidad representan una historia de algo que ocurrió hace semanas atrás. Y eso sería probablemente a fines de mayo, principio de junio. Normalmente lo que uno ve en las referencias internacionales es que es un mes después de este pic más alto. O sea, si decimos la primera semana de mayo, esto debería ocurrir alrededor de la primera semana de junio, en que nuestro sistema de salud esté estresado. Ahora, es cierto, si la cantidad de gente que se contagia es muy poca, y perdonen que lo diga, aunque suene paradójico, pero por ser exacto, va a quedar mucha gente sensible a enfermarse, porque muy pocos se enfermaron. Hoy día no tenemos una vacuna para inmunizar. La única manera de que la gente tenga resistencia es que tenga contacto con el virus, en que afortunadamente, ¿no es cierto?, la mayoría de la gente tiene síntomas bastante leves y los niños prácticamente ninguno, pero comunican, transmiten el virus. Y en ese contexto, efectivamente, nosotros tenemos que pensar que si durante este periodo el fenómeno de China, ¿no es cierto?, somos demasiado estrictos, quiero que se me entienda bien, demasiado estrictos, y lográramos que nadie más se contagiara, probablemente desde el punto de vista epidemiológico sería un error, que es el error que ocurrió en el mundo en la pandemia de la influenza o gripe española del año 1918. Al terminar la Primera Guerra, que se cerraron tanto que después vino un segundo brote, empezó en enero, la primera ola, la segunda ola empezó en mayo y mató esa segunda ola al 5% de la población mundial. Entonces, el balance acá es súper complicado. Muy complicado, ha pasado un mes desde el primer caso, por eso le queremos dar las gracias, ministro del Estado. Muchas gracias a usted, Dorima. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Vamos a revisar ahora otras informaciones. A 453 aumentó el número de contagiados en la Araucanía, lo decía recién el ministro Magna, y los casos con más positivos después de la metropolitana. Alcaldes de la zona costera acusan abandono del gobierno y presentaron un recurso de protección en contra del propio ministro. El titular de Salud calificó el reclamo como injusto, mire. 7 fallecidos, más de 450 casos confirmados, 37 están con respirador mecánico. Temuco es la comuna con más casos de coronavirus del país, de acuerdo al segundo informe epidemiológico del MinSal al 1 de abril. Sin embargo, pese a la cuarentena total en la capital regional y en Padre Las Casas, este viernes se dieron largas filas en la ciudad. Estamos obligados a salir porque en estas fechas que personalmente tenía que hacer trámites bancarios sí o sí, o si no nos quedamos sin efectivo. Se nota mucho que no, y todavía no toman el peso al tema tan complicado que estamos viendo como país a nivel mundial, obviamente. ¿Hay que tomar más medidas, dice usted? Sí, deben ser más rigurosos las autoridades aquí en la 9ª región. Yo creo que tenemos que endurecer las medidas porque, en mi opinión, la gente no está entendiendo el mensaje de lo importante que es permanecer en casa. Y las cifras, lamentablemente, aquí en nuestra ciudad de Temuco y en nuestra región así lo están mostrando. Es decir, nosotros tenemos el 36% de las personas fallecidas en Chile están en Temuco. Crisis sanitaria que llevó a algunos alcaldes a exigir cuarentena total en la región, acusan abandono del gobierno e interpusieron un recurso de protección contra el ministro de Salud. No se han tomado hoy día las medidas respectivas para poder desarrollar las acciones de prevención
a lo que significa esta tremenda pandemia en nuestra comuna. El reclamo de abandono al que usted hace referencia yo creo que es injusto. Decretamos una cuarentena y esta ha sido renovada. Tomamos decisiones, estuvimos con el alcalde y otros alcaldes también, se han allegado una cantidad adicional de respiradores. Para enfrentar la emergencia, el nuevo hospital de Angol ya recibió pacientes positivos de coronavirus. 26 camas por ahora se podrían aumentar. Lo mismo ocurrirá con el recinto de Padre Las Casas, que comienza sus operaciones la próxima semana. Estaríamos iniciando el funcionamiento de nuestro hospital, ojalá a partir del día lunes, pero la próxima semana es con seguridad. Son 234 camas que van a estar disponibles. También el Ministerio dispuso el Hotel Frontera de Temuco como recinto sociosanitario, 120 habitaciones que recibirán a aquellos pacientes que requieren hacer cuarentena obligada y no tienen dónde realizarla. Por lo tanto, la idea es que este paciente sea lo más autovalente posible. Eso, gente en situación de calle, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? Que es gente que tiene una condición de vulnerabilidad clara. Adicionalmente, y vía aérea, este viernes llegaron a la zona 6 ventiladores mecánicos para el tratamiento de los casos más complejos, derivados a las comunas de Pitrufquén, Nueva Imperial y Lautaro. Vía redes sociales, la Sociedad Chilena de Infectología alertó respecto de las deficiencias de los insumos de los test PCR que distribuyó recientemente el Ministerio de Salud y que pondría en riesgo la efectividad de este diagnóstico. El MinSal rechazó de plano la crítica y el informe de los especialistas. Preste atención. El PCR es el principal y más fiable test que hay en estos momentos a nivel mundial para detectar el coronavirus. Según la Sociedad Chilena de Infectología, las últimas partidas de estos kits de tomas de muestras adquiridos y distribuidos por el Ministerio de Salud tendrían falencias en alguno de sus insumos, los que pondrían en riesgo la efectividad del diagnóstico. Uno puede tener la mejor máquina para hacer la PCR, las mejores personas y profesionales, pero si la muestra es mala, el resultado va a ser deficiente. Asegura que las deficiencias estarían centradas en dos insumos. El primero son las tórulas, que son las que permiten extraer la muestra de células desde la zona nasofaringea y que en vez de ser flexibles, el MinSal estaría entregando una rígida. La muestra ideal es la muestra nasofaringea. Uno mete la tórula, introduce por la fosa nasal y toca la faringe hacia abajo y logra obtener células. Perfecto. Esta tórula, que es más gruesa y más rígida, no logra tocar. El segundo insumo que cuestionan es lo que denominan medio de transporte, que es el líquido donde se deposita la tórula con la muestra de célula, que sería insuficiente y los componentes no se identifican. Con un mal transporte, las PCR van a ser deficientes. Desde la Sociedad de Infectología cuestionan los elementos, aunque la doctora aclara que hasta ahora ninguno de estos kits de muestra han sido usados en los distintos recintos médicos que han acreditado contagios o positivos de coronavirus. Los hospitales describieron estas dificultades a nivel central para no proceder a tomar muestras con estos insumos. Una denuncia que aseguran podría poner en riesgo la calidad y eficiencia del diagnóstico, lo que manifestaron a través de una carta pública. Lo que se señala ahí es incorrecto y le responderemos como corresponde a la sociedad por carta, ya que ellos han usado este mecanismo y a diferencia de lo que ellos han hecho, lo haremos a través de una carta privada. La crítica de los insumos del test PCR se suma al cuestionamiento por parte de algunos actores de la salud respecto de cuántos EPP o elementos de protección personal hay en stock y si estos serán suficientes para todos los funcionarios de la salud cuando el contagio esté en su pic. Hablamos de mascarilla, guantes, delantales, cubre calzado, antiparras, entre los principales insumos, las que ya estarían siendo racionadas. Hemos solicitado saber a qué se debe el racionamiento, dicen porque hay pocos elementos de protección personal. El punto es que no se ha querido facilitar la información de cuán poco hay y por tanto cuál es la programación de las nuevas solicitudes que se están haciendo, sobre todo considerando que se van a complejizar las camas. En el caso del Hospital San Borja Ariarán, temen que sus insumos de protección no alcancen o den abasto cuando la crisis del COVID esté en su pic. No nos está quedando mucho stock, digamos. Por eso que nosotros calculamos al revés de lo que vimos, que era para un mes y medio lo que nos queda. Junto con la jefa de abastecimiento que visitamos las bodegas, nos dimos cuenta que era para un mes y medio más o menos. Semanas atrás, una doctora de la Posta Central denunció desabastecimientos de insumos de protección personal. Nos están dando una mascarilla por funcionario para atender a la gente. Han pasado las semanas y nuevamente le consultamos si mejoró o no la provisión de estos elementos de protección personal. Se ha mejorado desde que yo hice la denuncia, la disponibilidad.
y efectivamente se está cuidando y se está priorizando cómo usarlo. Y todavía tenemos la discusión técnica de quiénes los necesitan y quiénes no. Efectivamente tenemos elementos de protección personal, pero son dosificados en su entrega para el uso correcto. Desde el Ministerio aseguran que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la salud de los funcionarios. Nosotros garantizamos que efectivamente estamos haciendo todos los esfuerzos para que todos los profesionales de salud cuenten con todos los elementos de resguardo necesarios para poder atender los pacientes. El MinSal aseguró que se han distribuido más de 100.000 mascarillas N95 a regiones, que son las que se usa principalmente el personal de salud, porque son más efectivas, y más de 200.000 mascarillas quirúrgicas. Bueno, la crisis generada por el coronavirus tiene naturalmente más de una dimensión. Está el tema sanitario, es bastante evidente con los resultados letales que se reproducen en todo el mundo, también en nuestro país. Pero hay otra arista que es la arista económica, cómo muchas empresas han ido quebrando lamentablemente, cómo muchas personas han ido perdiendo su capacidad económica, perdiendo el trabajo, visto disminuidas sus rentas. Ante esta situación, la banca ha tenido distintas iniciativas de manera particular. Distintas instituciones financieras han ofrecido repactar, reprogramar, traspasar cuotas al final de los créditos hipotecarios, de consumos y otros. Sin embargo, hay muchos pymes, muchos pequeños y medianos empresarios que se quejan de que las condiciones para acceder, por ejemplo, a los créditos son muy sencillas. Estamos junto a José Manuel Mena, usted lo veía en pantalla, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. José Manuel, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por estar junto a nosotros en 24 horas. Buenas noches, Iván. Gracias por el contacto. Partamos primero, José Manuel, si a usted le parece, por este abanico de oportunidades o de distintas maneras que han tenido los bancos para enfrentar esta crisis. Hay quienes están pidiendo que la banca en nuestro país actúe de una manera más bien concertada para evitar esta situación en que cada banco, entre comillas, negocia con sus clientes condiciones para repactar o reprogramar deudas, sabiendo que hay una relación bastante asimétrica entre un cliente y una institución bancaria. Gracias, Iván, por la pregunta, porque nos permite, si me permite, decir una frase que creo que es la que involucra todo nuestro quehacer, no solo en esta ocasión, sino que incluso desde octubre. La banca siempre va a estar al lado de sus clientes, los de depósitos, los de ahorro y los de deuda. Lo que nos sucede hoy día es algo gravísimo y tenemos claro que nuestra responsabilidad es estar al lado de los clientes para darles liquidez. En forma reciente, ayer la superintendencia, la CMF, en este caso la Comisión de Mercado Financiero, ha emitido un conjunto de normas que nos permiten pasar mucho más rápidamente a ayudar a nuestros clientes deudores. Debo decirle que en este caso vamos a poder reprogramar 6 cuotas hipotecarias, vamos a poder reprogramar 4 cuotas en el caso de empresas pequeñas, medianas, y vamos a poder reprogramar 3 cuotas consumo, con un agregado que es muy fundamental. Ahora tenemos la posibilidad de también incorporar a este refinanciamiento, reprogramación, a deudores que incluso tengan 30 días de mora. ¿Por qué no hemos hecho una sola oferta? Nosotros como asociación de bancos no podemos, por ley, hacer un acuerdo entre todos los bancos. Los bancos específicamente no pueden conversar con un competidor para ponerse de acuerdo en condiciones ni tasa. ¿Por qué? Porque eso es una colusión, es un delito. José Manuel, junto a algunos gerentes o presidentes de banco y llegamos a un acuerdo, eso es un delito. Ya, pero si nos detenemos ahí, naturalmente... ¿Qué ha pasado en ese sentido? José Manuel, si me permite hacer una pregunta sobre ese tema, porque evidentemente cuando usted habla que si se pusieran de acuerdo los gerentes, los ejecutivos de los bancos, sería un acto de colusión, y uno entiende que se está refiriendo a todos los hechos ocurridos en el pasado reciente de distintas empresas que se coludían para perjudicar a los clientes o para manipular el mercado o para quedarse de manera arbitraria con una parte del mercado distribuyéndolo en contra de la competencia. En este escenario actual, lo que le han pedido distintos actores políticos es otra cosa, que es que haya un conjunto de medidas más o menos homogéneas, porque, le insisto en un tema, el acceso de información que tiene un cliente frente a una institución bancaria es muy disímil. Es una relación que en ningún caso es horizontal. Hay una asimetría muy importante. De igual manera, las condiciones para repactar deuda, para postergar deuda, son muy distintas entre un cliente de escasos recursos, que por ende tiene una tasa de riesgo más alta, que un cliente de una buena renta o buen patrimonio que tiene acceso a tasas mucho más bajas. Es por eso que se les ha pedido criterios más o menos uniformes. Nadie está pretendiendo que los bancos se coludan para dañar al mercado, sino que lo contrario, que los bancos de alguna manera arriben a criterios uniformes para ayudar por supuesto a los clientes. Bueno,
yo le comprendo la pregunta, pero lamentablemente la ley es una sola. Y hoy día la Fiscalía Nacional Económica ha emitido un comunicado que aclara aún más. Los bancos no nos podemos poner de acuerdo ni en tasa ni en plazo. Eso no quita que cada banco haga un buen esfuerzo, un gran esfuerzo frente a sus clientes, distintos productos, de manera que entregarles la mejor posibilidad. ¿Cuál ha sido esa en este minuto? Vamos a masivamente a ofrecer la posibilidad de esta renegociación. Un dato que es muy importante, porque esto empezó solo esta semana. Hoy día, recién, con menos de una semana de operación, tenemos 400.000 peticiones de renegociación. Les recuerdo, hemos comunicado esto recientemente, que desde octubre a la fecha, básicamente entre noviembre y enero, se reprogramaron a 300.000 clientes de deuda, pequeña empresa, personas con giro. Y hoy día, en menos de una semana, ya tenemos 400.000. Nuestro esfuerzo va a ser transparencia en la decisión, que las personas sean informadas en lo que deben aprobar. Y aquí quiero pedirle también una posibilidad de poder reflejar la dificultad operacional, porque cuando yo como institución reprogramo una operación, esa se llama una operación de crédito, y eso hay que documentarla. Hoy día estamos en nuestras casas, no podemos ir a la notaría, es una insensatez si uno aspira que deba hacerse un trámite muy engorroso. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos también trabajando con el CERNAC y con la CMF de manera de poder acordar un mecanismo que sea mucho más expedito. En definitiva, ¿cuál es lo que le queremos plantear a nuestros clientes? Queremos tres cosas, en definitiva. Señores clientes de deuda. Recordemos que tenemos nuestros señores también clientes de pasivo, cuenta corriente y depósito. Los clientes de deuda, contacten a su banco. Ya hay 400.000 que lo han hecho, José Manuel, van a ser atendidos prontamente. Segundo, cada banco vamos a buscar la mejor forma de hacerlo. Y el rango en el cual estamos buscando que las renegociaciones se hagan, bueno, tienen un piso que es inflación más cero, inflación, o a lo más la tasa de la operación que venía. Los productos son muy diversos, aquí hay productos a 6 meses, a 3 meses, en el caso de pequeña empresa, de mediana empresa, o en el caso hipotecario que estamos hablando de más de 20 años. Segundo, entonces le pedimos, vamos a estar informando prontamente cuál es el mecanismo más adecuado. Y lo tercero que necesitamos es poder transmitir que el sistema financiero hoy día puede hacer esto, puede dar este paso para entregar liquidez, porque tenemos todavía una gran solvencia, la capacidad de atender a nuestros clientes y también a nuestros depositantes. José Manuel, los bancos no hacemos algo en una forma sin reflejarlo en el otro tipo de cliente. José Manuel, si me pudiera contestar muy sucintamente en función del tiempo, estas reprogramaciones, repactaciones, pasar cuotas de un crédito hipotecario y o de consumo hacia el final de la deuda, ¿requiere necesariamente tomar un nuevo crédito? Porque esa es una crítica bastante frecuente de estos días, ¿no? Que le están ofreciendo a uno traspasar cuotas, traspasar deudas hacia el final, pero que tiene que contratar un nuevo crédito, con el subsiguiente costo asociado, seguro de desagravamen, análisis del factor de riesgo del cliente y todo lo que eso significa. Si lo puede explicar brevemente, ¿eso es así o se puede hacer de otra manera? No, por supuesto. No se puede hacer de otra manera. Cualquier traslado, ejemplo de una hipoteca, si usted tiene 3 dividendos, pues va a ser hasta 6, pero supongamos que tiene 3 dividendos, lo vamos a llevar al año 21 años más. Esa operación en condiciones normales significa que vayamos a una notaría, hagamos una escritura y usted firme consciente de la operación que se está haciendo. Eso dio una insensatez, no vamos a ir a una notaría, ni vamos a obligar al cliente a ir a concurrir personalmente, pero necesitamos documentarlo. Los bancos, esa operación de traslado se llama operación de crédito y los bancos actuamos así internacionalmente. Hace 500 años que esto es la forma. Necesitamos documentar, necesitamos un respaldo que el cliente ha consentido. Perfecto. Muy bien. Esa operación de crédito, que incluso tenemos la dificultad, muy rápidamente, tenemos la dificultad, no lo vamos a hacer en una notaría, pero necesitamos un pagaré. Otra opción, estamos mirando alternativas, otra opción es un pagaré. Y un pagaré que se llama consumo. No es un crédito consumo, se contabiliza como consumo, pero naturalmente que un crédito de esas características, 3 cuotas a 21 años plazo, va a tener un rango de tasa como el que informé. UF más 0 o a lo más
el mismo crédito que venía pactado en el documento original. Con un añadido que le quiero informar. Esas operaciones que están pactadas así no van a quedar dentro de una escritura, como hemos dicho. ¿Qué va a pasar? Sí. Incluso esas dividendos postergados al año 21 no tienen garantía hipotecaria. Perfecto. No tienen garantía hipotecaria. Los bancos incluso asumimos ese costo. Perfecto. Le quiero dar las gracias a José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, por aclarar estos puntos también y darnos el parecer de la banca frente a la crisis que está viendo el país a raíz del coronavirus. Muy breve, por favor, que se nos va el tiempo. ¿Me permite solo una última afirmación muy breve? Solo pedir a nuestros clientes que concurran, estén atentos, las páginas web de cada institución se van a hacer cargo. Segundo, agradecer a los miles de trabajadores de la banca. Los servicios bancarios hoy día no son de la élite, son de la mayoría de nuestra población. Y aunque no se ha dicho mucho, tenemos centenares de trabajadores nuestros en las noches con salvoconducto, durante el día, pasando las mismas dificultades que estamos pasando muchos de nuestros clientes. Perfecto. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, le quiero dar las gracias por estos minutos. Que tenga muy buena noche. Hacemos nosotros una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de Escuela de Comercio de Santiago. Mientras casi todo el deporte a nivel mundial está paralizado por el COVID-19, hay países donde se siguen realizando actividades, como por ejemplo Tayikistán. ¿Sí? Esta es una nación asiática que limita con China y este domingo parte su liga de fútbol. Y no solo eso, han realizado diversas competencias deportivas. Mira. Un país asiático para muchos desconocido que limita con China, lo lógico indica es que deberían estar con estrictas medidas para evitar la expansión del COVID-19, pero no. Uno de los deportes más populares de Tayikistán, una variante de la lucha. Estas no son imágenes de archivo, galerías repletas y deportistas en pleno contacto, todo lo contrario a lo que pasa en el resto del mundo. Esta nación asiática tiene cerca de 9 millones de habitantes y este fin de semana prepara el comienzo de su liga de fútbol. La situación del coronavirus no la enfrentamos aquí, gracias a Dios. Es por eso que felicito a todos los seguidores por la nueva temporada de fútbol que comienza. Ni los más fanáticos de este deporte son conocedores extremos del fútbol de Tayikistán, pero este fin de semana se juega la Supercopa de aquel país. La oferta está reducida al mínimo en el mundo, por eso las casas de apuestas están atentas a este duelo. Incluso ofrecen transmisiones online del partido, que en todo caso será sin público. Me gustaría pedirles paciencia a los fanáticos, al menos acá el campeonato comienza. En otros países están completamente privados de fútbol. Un caso fuera de lo común de un país que se declara libre de coronavirus. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de Casa Santa María, de Grupo Santa María. Bien, de regreso y antes de despedirnos, recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Antes de poner término a las noticias, le recordamos que a partir de los próximos minutos comienza probablemente la Teletón más difícil de todas las que hemos vivido, así que la invitación es que usted se haga partícipe y recuerde que el 70% final de la meta responde a lo que usted vaya a colaborar. Que tenga buenas noches, gracias como siempre por informarse junto a nosotros. Con el auspicio de Casa Santa María, de Grupo Santa María y Admisión 2020, hemos presentado 24 Horas Central.